La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Señor crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Buenos días, querida familia de su programa El Mensaje. Bendiciones para todos nuestros queridos amigos y hermanos que cada domingo se levantan tempranito para escuchar nuestro programa católico El Mensaje, un programa diseñado con amor para el crecimiento de nuestra fe y el conocimiento de nuestra Iglesia Católica, que es madre y maestra. Eres mi respirar. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos, Señor, guardar llenos de júbilo y esperanza el día grandioso de la resurrección. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, tercer domingo de Pascua, continuamos celebrando la Pascua de Resurrección. Cristo venció a la muerte y con la alegría que caracteriza a un pueblo redimido por la sangre de Cristo, queremos ofrecerle a nuestro Señor la alabanza, el honor y la gloria. Alegrémonos, pues, cada domingo de Pascua y por siempre. Amén. El dolor y la muerte
tú eres mi respirar. Muy buenos días, fieles oyentes de su programa católico El Mensaje. Recemos con el Salmo 4. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. A los que hablan mentiras los destruyes. Odia al Señor a los violentos y embusteros. Haz brillar, Señor, sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa. Frente a tu santo templo me postro con toda reverencia. Señor, tú eres justo. Guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti. Un cordial saludo, amigos y amigas del Mensaje. En esta mañana de domingo, Día del Señor, en el que aún celebramos la Pascua de Resurrección, las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra son las siguientes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, de los versículos del 13 al 15 y del 17 al 19. El salmo responsorial es el Salmo 4. Además, la lectura de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. El Santo Evangelio será proclamado y tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 24, en los versículos del 35 al 48. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos,
desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que había sucedido era extraordinario. El Maestro, a quien los discípulos habían seguido durante 3 años, con quien habían recorrido toda Palestina y a quien habían visto morir en la cruz, se presentaba ahora ante ellos y le decía que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Era como para que la vida les cambiara por completo. ¿Acaso se quedaría indiferente usted si hubiera presenciado lo mismo? Para que los discípulos estuvieran seguros de que su muerte no había sido accidental, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran que en Él se cumplía todo lo que decían las Escrituras hebreas sobre el Mesías. En efecto, de principio a fin, Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que Dios anunció y prometió. Durante toda la historia, el Todopoderoso fue preparando meticulosamente el momento en que su Hijo vendría a la tierra a merecernos el perdón de nuestros pecados. Cada suceso, cada promesa profética, cada oración y cada comentario de sabiduría que aparece en la Escritura es parte de un hermoso mosaico que revela otro aspecto de Jesús y del gran amor que le tiene a su pueblo. Además, Cristo no solo ascendió al cielo para permanecer oculto a nuestros ojos hasta su segunda venida, hoy Él está resucitado en gloria para compartir con sus fieles la esperanza y el gozo de su resurrección. En efecto, el Señor desea que todos recibamos su vida divina y experimentemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Así como el Señor abrió la mente de los discípulos para que los reconocieran en la Escritura, también desea hacer lo mismo con nosotros, porque leyendo sus palabras y meditándolas en el corazón, podemos definitivamente experimentar su amor y su presencia. Dios quiere que sepamos que siempre tuvo el deseo de entregar a su Hijo único para que nos reconciliésemos con el Padre y tuviésemos parte en su vida divina. Oremos. Padre Celestial, llena mi corazón de gratitud por la vida nueva que me ofreces y abre mis ojos para ver lo maravilloso que es el plan que tienes para tus fieles, ese plan que nos ha revelado en las palabras de la Sagrada Escritura. Paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros,
Pues como dice Timoteo 3:16, toda escritura es divinamente inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Este programa también quiere ser una ayuda, de guía concreta hacia la interpretación de la Sagrada Escritura a la luz del magisterio de la Iglesia, y así curar las empachadas de Biblia que se ponen algunos católicos por quererla interpretar según su propio entender. Y finalmente, va dirigida a los católicos que han abandonado la Iglesia supuestamente porque la Iglesia ni enseña ni obedece la Biblia, y que caigan en la cuenta de que si ellos tienen razones bíblicas para abandonar la Iglesia, nosotros tenemos más para permanecer en ella y para hacerles reflexionar. Es importante aclarar que esta serie no va dirigida a los protestantes, ni pretende crear polémica con ellos. Los protestantes tienen sus pastores que los escuchen a ellos. Ahora bien, los católicos, aunque hayan abandonado la Iglesia católica, siguen siendo católicos, porque el bautismo que recibieron en la Iglesia imprime un sello que nadie puede borrar. Yo, como sacerdote católico, tengo derecho a hablarle a esos católicos que se han ido, mientras tengan el sello del bautismo que recibieron en la Iglesia católica, siguen siendo del rebaño que a mí se me ha confiado pastorear. Por tanto, cuando hablo de los hermanos separados en esta serie, no me refiero a los protestantes, sino a los católicos, mis hermanos que se han separado de la Iglesia. Mi lema es: a los pastores respeto, a las ovejas cariño y a los lobos palos. Y en esta serie va a haber de todo eso. La Biblia dice la verdad porque es un libro inspirado por Dios. 2 Timoteo 3:6. Y sus autores escribieron movidos por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Esto quiere decir que la Biblia es un libro único, pues fue escrita por dos autores a la vez. Un autor divino que inspira y un autor humano que es inspirado. La Biblia, en cuanto inspirada por Dios, no puede contener error, porque para que haya error son necesarias dos cosas: o que la persona se puede engañar o que quiere engañarnos. Y Dios no puede engañarse ni engañarnos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 107, nos enseña que, como todo lo que afirman los agiógrafos, es decir, los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. San Juan, en su primera carta, 1:13, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando al Verbo de vida, testificamos y anunciamos. Mateo y Juan fueron compañeros de Jesús. Marco conoció a Jesús y era amigo de Pedro. Lucas recopiló muchos datos de testigos oculares, entre ellos de la Virgen María. Por lo tanto, pudieron decir la verdad. Segundo, los autores de la Biblia quisieron escribir la verdad. Se les brindó la oportunidad de librarse de la cárcel si callaban la verdad. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron a los miembros del Sanedrín: nos es imposible callar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Escriben cosas que son desfavorables a ellos. Marcos era amigo de Pedro y sin embargo describe cómo éste negó al Señor. Marcos 14:16. San Pablo no niega, sino confiesa abiertamente: yo perseguí a la iglesia de Dios y quise aniquilarla. Gálatas 1:3. Las mentiras se dicen cuando se busca alguna ventaja. Los apóstoles no solo no obtuvieron ventaja alguna, sino que su testimonio les costó muchos sufrimientos y el martirio. Por tanto, esto demuestra que quisieron escribir la verdad. Y en tercer lugar, tuvieron que decir la verdad. En Pentecostés se hicieron bautizar 5,000 personas. Cuando murió Juan, había alrededor de 300,000 cristianos. Es imposible haber engañado a todos. Ninguno contradijo su testimonio. Todo esto
no ha ocurrido en un oscuro rincón, decía San Pablo, Hechos 26:26. Por tanto, la Biblia, en cuanto al autor divino, dice la verdad, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y en cuanto a los autores humanos, también dice la verdad, porque estos pudieron, quisieron y tuvieron que decir la verdad. Por tanto, la Biblia dice la verdad en todo aquello que se refiere a nuestra salvación. ¿Por qué la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia? A esta pregunta se podría responder sencillamente que la Iglesia nunca prohibió el uso, sino el abuso de la Biblia para evitar las falsas interpretaciones, la confusión. Pero lo importante en esto es hacer ver lo que la Iglesia ha hecho por la Biblia, porque nada más escuchamos alguna cosita, pero no sabemos todo lo que la Iglesia hizo por la Biblia. Primero hagámonos esta pregunta. ¿A quién se debe el que yo tenga ahora en la mano una copia exacta de la Biblia? Un libro que fue escrito hace casi 2000 años. La imprenta no se inventó sino hasta hace 500 años. Yo pregunto, ¿a quién se debe el que tengamos la Biblia ahora? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la protegió? ¿Quién la tradujo a las principales lenguas? Fue la Iglesia Católica. Ella dedicó miles de hombres nada más a escribir, traducir y conservar la Biblia. Y lo hacían a mano, a la luz de una vela. Y copiar una sola Biblia les llevaba un año entero, a varios años. Si eso no es amor a la Biblia, entonces ¿qué es? Pero además de las copias escritas, la Iglesia Católica vivía la Biblia, predicaba la Biblia con sus misioneros, la celebraba con sus sacerdotes en su liturgia, de tal manera que aunque se hubieran quemado todas las Biblias, la Iglesia podría volver a escribirla, porque la Biblia está en la Iglesia viva. Ya en el año 382, el Papa Dámaso confió a San Jerónimo, el cual conocía el hebreo y el griego, la traducción de la Biblia al latín, que era la lengua de todos los países latinos. Y se llamó Vulgata porque era para divulgar, para el vulgo, para todos, porque la Iglesia quería que todos tuvieran la Biblia y que todos la pudieran leer. Por tanto, la única iglesia que divulgó la Biblia durante 1400 años fue la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando se inventó la imprenta, Lutero en Alemania, Wycliffe en Inglaterra y otros más, se pusieron a hacer sus versiones de la Biblia. Y como una versión es una interpretación de la Biblia, entonces la Iglesia les puso el alto y prohibió en ciertas ciudades no la lectura de la Biblia, sino de esas versiones de la Biblia manipuladas para justificar sus doctrinas. Así, para evitar más confusiones, el 8 de abril de 1546, cuando comenzó toda esta revuelta y traducciones que cada quien traducía la Biblia como le parecía, en la cuarta sección del Concilio de Trento se declaró auténtica y oficial para todos los cristianos la Vulgata de San Jerónimo, rechazando toda otra versión no aprobada por la Iglesia. Entonces, no estaba prohibiendo la lectura de la Biblia, sino la lectura de ciertas traducciones de la Biblia, lo cual es muy diferente. Lo que sí prohibió la Iglesia, prohíbe y seguirá prohibiendo, es toda interpretación personal, individual, divorciada del auténtico sentir de la Iglesia. Y lo prohíbe, mi querido hermano, porque la misma Biblia lo prohíbe, por boca de aquel a quien Cristo puso como fundamento visible de su Iglesia. Y te lo pruebo con la Biblia en la mano. Para eso hice este programa. Ábrela en 2 de Pedro 1:20. Ahí dice, pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Por tanto, la Iglesia, cuando prohíbe toda interpretación al margen de lo que la Iglesia cree y enseña, está obedeciendo la Biblia. Está diciendo lo mismo que decía Pedro ya al inicio de la Iglesia. Y todos aquellos que dicen que solo obedecen lo que dice la Biblia, se engañan, porque eso no enseña la Biblia. Es el mismo Cristo el que enseña que hay que obedecer a la Iglesia. Y si no oyeren a ellos, díselo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenlo por publicano. Está out, fuera. Mateo 18:17.
sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Si mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Ya no más cristiano a mi manera, mi camino es por otro lugar. Se acabó en mí la hipocresía, libertad, mi vida quiero cambiar. Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera de Cristo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Con alegría de nuestro canto de presentación comenzamos una nueva jornada, un nuevo segmento juvenil a la manera de Cristo. Y hoy, queridos amigos, querida familia del mensaje, les propongo hacer un viaje imaginario, pero con unos testigos presenciales que están con nosotros aquí en el estudio. Les sugiero, quiero compartir con ustedes, ahora que estamos en Pascua de Resurrección, a través de la mente y de los pensamientos, transportarnos a la tierra que fue testigo de estos hechos que cambiaron la historia de la humanidad. Les estoy hablando nada más y nada menos que la tierra que vio nacer a Jesús, la tierra santa. Por ello, comparto el segmento en esta oportunidad con dos mujeres, colegas nuestras aquí en el mensaje, nuestra querida Rosita, Rosa Aurora y Marixa Blandón. Gracias a ambas por querer llenarnos de todas estas ideas y de hacer este viaje imaginario hasta Tierra Santa, tierra que les acogió hace un poco más de un mes. Claro que sí, Armandito, habíamos prometido a nuestros queridos radioescuchas que íbamos a hablar prontamente sobre el viaje a Israel. Fue el viaje a Israel y a Roma. Ya de Roma estuvimos conversando, fue un tiempo muy precioso como contamos. Y claro, Tierra Santa, un lugar especial para los cristianos, un lugar que todos soñamos por visitar una vez en la vida. Y gracias al Señor que nos dio esa oportunidad
de ir el pasado mes de marzo. Muchas cosas que contar sobre esta tierra, la tierra que emana leche y miel, como siempre escuchamos, la tierra donde nació Jesús, la Virgen, los apóstoles y tantos cristianos que nacieron allí en ese bendito lugar. Rosa, Marisa, hace poco, más de un par de semanas, recordamos en todas las parroquias a las que nuestros amigos oyentes de la que forman parte, recordamos el Vía Crucis, ¿verdad? Esa representación de jóvenes, adultos, escenificando el camino que recorrió Jesucristo por lo que hoy se llama la Vía Dolorosa. ¿Pueden hacernos como esbozarnos mentalmente en lo que ustedes pudieron palpar, lo que pudieron ver? Cuéntenos cómo es la Vía Dolorosa ahora, 2 milenios después, cómo el cristianismo ha podido conservar esto que aún conserva el nombre, valga la redundancia, la Vía Dolorosa. Cuéntenos de este detalle. Bueno, es una calle larga y llena de como de comercios, pero yo me imagino que en aquel tiempo debe haber sido eso desolado, solamente el paso del Señor, me imagino yo, ¿no? Y es algo precioso, porque la mente de uno vuela a aquellos momentos donde el Señor venía sufriendo, donde venían todo el mundo acosándolo, jalándolo, haciendo todo lo que podían hacer para hacerle el mal al Señor, ¿verdad? Y en realidad uno vive realmente esos momentos y uno vive esos momentos de Vía Crucis. Más o menos cada 6 personas agarra la cruz, que es una cruz que no es liviana, es una cruz pesada, y entonces uno viene caminando, meditando cada misterio del Vía Crucis, ¿verdad? Oh, Marisa, entonces una cruz todavía hoy en nuestros días camina por esas calles. Camina con los peregrinos que vamos vivimos. Nos sentimos que estamos adentro de ese Viernes Santos. Y entonces una persona lee el misterio, tal vez el primer misterio, y entonces lo vamos meditando y así. Y entonces hay una parte que a mí me gustó mucho, que fue la de cuando el cirineo le ayudó a Jesús. Sí. Y Jesús recostó una de sus manos en la pared y ahí quedó marcada la mano del Señor, y entonces los peregrinos van y veneran esa parte que hundió el Señor con su mano. Es bastante impresionante, sí. La Biblia evoca muchas veces al polvo, a las caídas de Jesús y la sangre mezclada con el polvo, con la tierra. ¿Se ve el ambiente es así aún hoy, o ya se ha conservado de otra manera? No, mira, Armandito, nosotros como peregrinos, todos los peregrinos, tenemos un día que nos señalan para hacer el Vía Crucis a través de la Vía Dolorosa. La historia de Jerusalén, de Tierra Santa, es una historia de muchos años, más de 2000 años, y las cosas han cambiado, los lugares han cambiado, son los mismos lugares, pero tienen algo diferente. Por ejemplo, ya esa Vía Dolorosa no es un camino como fue cuando Jesús. Sí es un camino de piedra, pero con escalones que suben, escalones que bajan. Es un camino muy pedregoso. Es la palabra, pero sobre todo, como nos contaba Marisa, es un lugar donde hay muchos vendedores. Y entonces nosotros estamos en el camino de ellos, y ellos están en el camino de nosotros, y se siente como ese peso de estar entre personas que te están empujando, que te están queriendo quitar, porque ellos tienen sus comercios, ellos viven de eso allí. Entonces, de verdad que es una vía dolorosa. Esas 14 estaciones se sudan allí caminando, pero es maravilloso porque, como dice Marisa, te transportas a aquel tiempo en que Jesús cayó 3 veces, se levantó, y nosotros también sentimos esa presencia del Señor allí. No importa que nos están gritando, no importa que nos están empujando, ahí estamos nosotros. Un tiempo maravilloso, el Vía Crucis. Y el Vía Crucis se reza, podemos decir, cuando los grupos de peregrinos son hispanos, en español, o hay un idioma que es el idioma. ¿Cómo se reza? ¿Cuál es el idioma? Claro, porque ellos ya nos dicen
Si eres en americano, pues tienen los Via Crucis en inglés. Los tenemos venden, que los libritos comprar, los lo venden. compramos allí, los tienen en español y los tienen en inglés. Entonces, pues eso es algo que hay que adquirir antes de hacer el Via Crucis. A mí me gustaría, antes de continuar sobre los lugares, pues hacerte un pequeño recuento de un poquito sobre Israel. Allí los cristianos y los musulmanes y los judíos han venerado y por la tradición a ese lugar, esos lugares santos y esos templos que hay allí. Para el cristianismo, la Tierra Santa se transformó gradualmente en un centro de peregrinación, por eso tanta gente peregrina. Hay peregrinos de todo el mundo allí y no importa, nadie tiene miedo, todo el mundo está viviendo los momentos en los lugares santos. Las iglesias y monasterios, conventos y altares se multiplicaron y pasaron a ser custodia de diversas órdenes cristianas. Por ejemplo, los lugares santos católicos cristianos son dirigidos y cuidados y están a cargo de los franciscanos. Pero ahí hay varias iglesias. Jerusalén es un lugar especial de 3 religiones que son fundamentales: la judía, la musulmana y la cristiana. Ahí cada religión tiene sus propios lugares de culto y se habían desarrollado a lo largo de los siglos rituales tradicionales y características arquitectónicas diferentes. La libertad y el acceso a este lugar es garantizada. Los lugares santos serán protegidos siempre y evitarán la profanación y cualquier otra violación, porque allí se cuida mucho los lugares santos, porque como te digo, son musulmanes, cristianos y judíos. Cada uno tiene su centro allí en Jerusalén y por eso se cuida tanto. Nadie quiere que haya ningún problema allí porque están los lugares santos. Y bueno, eso es algo especial. Y bueno, también quería decirte que las comunidades cristianas reconocidas allí son, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Ortodoxa Armenia, la Ortodoxa Siria, la Católica Romana, Latina, la Maronita, la Católica Griega, la Melquita, Católica Siria, Católica Armenia, Católica Caldea y desde 1970 la Iglesia Episcopal Anglicana. Todas esas religiones, como viste, católicas hay muchos tipos, están las iglesias orientales, están allí con sus lugares santos y que hay que respetar y que la gente les encanta. Y son muchas de las iglesias que pues están tratando, ¿no?, en el camino de la comunión plena con Roma. Y de eso ya sería interesante hacer algún otro segmento en alguna otra oportunidad. Pero después de esta explicación vasta e interesante que nos has compartido, Rosa, quiero invitar a toda la familia que nos escucha a seguir adentrándonos, ¿verdad? Hemos empezado por la Vía Dolorosa, a seguir redescubriendo a través de sus voces protagonistas de este itinerario peregrinaje, adentrándonos un poco más a estos lugares santos. ¿Y qué tal si, Marixa, nos cuentas un poco ahora sobre otro lugar interesante, el cenáculo? Ese lugar donde surgió, donde Jesús regaló el don de la Eucaristía, ¿verdad? El sacramento de la Eucaristía, donde se celebró la primera misa. ¿Qué recuerdos tienes de esta visita al cenáculo, Marixa? Bueno, el cenáculo es un lugar precioso, es amplio, es sumamente amplio, y entonces ahí uno se le viene a la mente ese momento de ese momento que el Señor instituyó la Eucaristía, en que fue ese gran regalo que nos dejó, ¿verdad?, el Señor. Y ahí llegan muchos peregrinos y se ponen a alabar y adorar al Señor en ese lugar. Y nosotros somos testigos, tanto Rosa como yo, que ahí vivimos un Pentecostés. Nosotros llegamos y empezamos a orar. Después llegó otra gente de Italia y se pusieron a orar, o francesas, no sé de dónde eran. Y entonces nosotros empezamos a alabar a Dios y ellos también. Y en un momento nos dimos cuenta, Armandito, que estábamos entendiendo ambos las lenguas. Ellos nos entendían a nosotros y nosotros a ellos. Y eso fue algo increíble. Todo el mundo nos agarrábamos, los italianos con nosotros, o franceses, no sé dónde eran, y porque nos estábamos dando cuenta que estábamos viviendo un Pentecostés. Así que a mí eso me impacta mucho. Y otra de las cosas, que esta vez sí subimos al aposento alto. La vez pasada
que fuimos en el 2010, estaba en construcción, estaban reconstruyendo algo arriba, pero esta vez sí subimos al aposento alto. Pues sí, mira, Marisa y Armandito, esta es una pequeña estructura de 2 pisos y dentro de un gran complejo de edificios ubicado en el Monte Sión. El piso superior fue construido por los franciscanos en el siglo XIV para conmemorar el lugar de la Última Cena. O sea, ellos siempre pendientes de recuperar esa historia, esos lugares santos. En la parte inferior, debajo del cenáculo, se halla también la tumba del rey David, que estuvimos allí también, un lugar muy venerado por los judíos. Es un lugar muy, muy lindo, como dice Marisa, ahí pues se hacen muchas oraciones, se recuerda la Última Cena y se recuerda también que allí se reunieron los discípulos y allí fue Pentecostés. Así que precioso el lugar y muy significativo. Hay otro lugar muy significativo, y más ahora que celebramos la Pascua de Resurrección, Rosa y Marisa, y les comento sobre la iglesia del Santo Sepulcro. Vimos imágenes, muchísimas imágenes, vimos hace menos de un año con la visita del Papa Francisco a la Santa Tumba, ¿verdad? La tumba vacía de Jesús, que por ende pienso yo que sea la iglesia del Santo Sepulcro. Ustedes, como testigos presenciales de esta visita histórica, ¿qué pueden contarnos? Háblenos de la iglesia del Santo Sepulcro. Yo te voy a hacer un recuento un poquito más o menos histórico y Marisa pues a lo mejor puede dar la impresión de su experiencia de ese lugar. Yo he tenido muchas experiencias, alrededor de 5 experiencias en el Santo Sepulcro, y creo que Marisa tiene cosas bonitas que decir. Pues bueno, el Santo Sepulcro, sin duda, es el lugar de peregrinación más importante para todos los cristianos. La Basílica del Santo Sepulcro cubre 2 lugares muy importantes: el Calvario, pequeño montículo sobre el cual Jesús fue crucificado y murió, y el Santo Sepulcro, sitio donde tuvo lugar la resurrección. La reina Helena, madre de Constantino el Grande y primer emperador romano, que adoptó el cristianismo, recordemos eso, Santa Helena, una mujer muy importante en Tierra Santa, impresionada por el abandono en que se encontraban los lugares consagrados por la vida y la muerte de Jesús, decidió mandar a construir la iglesia del Santo Sepulcro, en el lugar de la crucifixión, y la tumba de Jesús también. Este templo fue destruido por los persas en el año 614. Fíjense cuántas derrumbes han habido de lugares santos, pero se han vuelto a reconstruir. Y poco tiempo después fue reconstruida parcialmente, y en el año 1010 nuevamente fue destruida por el Caifás, Jaquín de Egipto, y reconstruida en el 1048 por el emperador bizantino Constantino, y en el año 1144 los cruzados la destruyeron de nuevo, haciendo varias alteraciones y adiciones. Este lugar, ya te digo que para los cristianos es muy importante. Nosotros siempre en este itinerario de la peregrinación nos dejan Jerusalén para el último lugar, o sea, ya la última semana, los días de la semana. Y porque encontramos en Jerusalén todos los lugares importantes en que estuvo Jesús. Y el más grande de todo es el Santo Sepulcro. Ahí se siente aquella experiencia de saber que allí estuvo Jesús y de allí resucitó. Me viene la frase esta del canto hermoso que cantamos en Cuaresma: la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Verdad? Encontrarse la tumba esta vacía es sin duda el centro de la vida de la fe cristiana, y creo que lo han experimentado. ¿Qué recuerdos tienes, Marisa? Bueno, es algo que me llena de gran alegría saber que yo estuve ahí. Uno entra y hay como una antesalita, y después, para entrar ya a donde el Señor murió, hay una puerta bien pequeña, bien pequeña, donde uno tiene que agacharse como en signo de humildad, como signo de ¿qué pudiera decir? De humillación, exacto. Entonces uno ya mira exactamente donde él estaba. Uno se ¿Pudiste tocar arrodilla, la piedra? Claro que sí, se arrodilla, y entonces uno ahí se siente uno como que el Señor está ahí. Uno
toca con sus manos, donde estuvo su cabecita, donde estuvo todo, y toca, y a mí me gusta como que se me llenen las manos de alguna arenita o algo, es algo bien. Yo viví momentos segundos, porque no lo dejan a uno estar mucho tiempo, porque la cola es interminable, pero los momentos que están ahí, uno con el Señor, se siente esa energía y esa vibra linda, linda, preciosa, y le doy gracias a Dios por haberme dejado estar ahí 2 veces. Wow. Queremos entonces, amigos y amigas de A la Manera de Cristo, quedarnos con este mensaje, un mensaje de testigos presenciales, Rosa y Maritza, que estuvieron hace un poco de tiempo en Tierra Santa. Pero, ¿qué les parece si ahora de esta parte en la historia de la vida de Jesús, de este Jesús hombre que conoció pues a los hombres de su tiempo, naturalmente, pasamos a otro momento bastante un poco, vamos a tratar de hacerlo en la mayor brevedad posible? El tiempo de la radio es así, ustedes lo saben, amigos y amigas, pero transportarnos a otro momento en la vida de Jesús, y fue mucho antes, ¿verdad? Jesús con sus 12 amigos, pienso en aquel pasaje evangélico, tirando las redes en el mar de Galilea, en aquella barquita con Pedro, con Juan, con Santiago. ¿Qué recuerdos tienen y qué datos históricos podemos aportar a esta conversación, Rosa, del mar de Galilea? Bueno, yo siempre he pensado que el mar, las aguas esas del mar de Galilea, son las mismas aguas, porque el agua no cambia, ahí está. Y esa es la impresión que me dio desde el principio, la primera vez que yo monté. Nos montan en unos barcos y nos llevan por todo el mar de Galilea, nos hacen un recorrido tan hermoso, con una quietud y un paisaje tan precioso, y nos remontamos a esa época en que Jesús estaba con los discípulos, tiraban las redes, pescaban. Es un paseo hermosísimo. Nos da tiempo para meditar, cantamos Pescador de Hombre. Bueno, es una experiencia inolvidable. Oiga, cantar Pescadores de Hombres ahí es tremendo. Eso es tremendo, porque por esa emoción de estar en ese lugar, te digo que es algo bien especial, bien especial. Yo quisiera, la alegría que a mí me da es que casi siempre que he viajado, han ido muchos amigos que han estado por primera vez, y yo creo que esa es la alegría que a mí me da, saber que hay personas que nunca han ido, y el día que van encuentran esa riqueza nos reportan a la Biblia. Tierra Santa, cuando visitamos Tierra Santa y escuchamos la Santa Misa, las lecturas, nos transportamos allá. Es como si hubiéramos tenido la experiencia de la Biblia en persona. Uh-huh. Los lugares esos que nos habla la Biblia. Y el mar de Galilea es uno de los especiales, ¿verdad, Marisa? Sí. Y cuando yo miré por primera vez el mar de Galilea, no podía creer la quietud y la belleza de ese mar. Y ahí adopté un lugar no sé si Rosa se ha dado cuenta, nunca le he contado que ahí el Señor y yo tenemos un campito. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento alegre, cuando yo quiero meditar, me transporto a la réplica de la barca de Pedro y miro hacia el monte Tabor, y ahí yo oro y ahí expreso mis alegrías y todo lo que siento ahí. Ese es el lugarcito del Señor y mío. Amén. Imagínate, Armandito, cuántos lugares hay allí que hemos recorrido y que no tenemos tiempo, porque ya el tiempo se vence, ¿no? Pero podemos decir la Basílica de la Anunciación, Taga, donde se hizo la multiplicación de los panes y los peces, es una iglesia preciosa. Cafarnaúm, donde se encuentra la sinagoga más antigua, donde Jesús estuvo allí y predicó su primer discurso en esa sinagoga. También tenemos el Santuario de las Bienaventuranzas o las Beatitudes. Es un lugar precioso, y lo importante de eso es que cuando llegamos allí, pues no nos dicen nada, porque es como un octavo alrededor del altar, y hay bancos donde tú te arrodillas para orar, y cuando tú terminas de arrodillarte, te das cuenta que enfrente de ti hay el nombre de una de las Beatitudes, de una de las bienaventuranzas. La bienaventuranza de la justicia. Y bueno, nosotros entonces reflexionamos, cada persona que se arrodilló en un lugar sin saber qué bienaventuranza iba a tener enfrente, pues nos tomamos como esa es la bienaventuranza que debemos practicar. Es bien interesante eso. Bueno, pues también la Basílica de la Anunciación,
donde la tradición católica nos habla de que el ángel visitó a María. Y por último, entre otras cosas, porque no tenemos tiempo, como dijimos, la gruta de Belén, donde Cristo nació. Qué hermoso, cuando te arrodillas y metes la mano en esa estrella y tocas la piedra original donde se supone que Él nació. ¿Verdad, Marisa? ¿Qué experiencia tuviste allí? Sí, he escuchado de esta última, de la gruta de Belén, que sí tiene, como mencionabas tú anteriormente, Marisa, una entrada sumamente pequeña. ¿Es cierto esto? Sí, porque fíjate, la historia es esta. Esa puerta pequeña la hicieron por la invasión de las cruzados que venían a destruir, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que defender ese lugar, y para que no pudieran entrar los caballos, ni los camellos, ni nada, hicieron esa puerta pequeña. Pero hoy en día es simbólico el tenerse que agacharse para entrar al lugar ese del nacimiento de Jesús. Es como dijo ella, la humildad. Y eso es lo que nos dicen, pero bueno, el motivo fue ese, que no querían que entraran los animales ahí, los que venían guerreros a destruir el lugar. El pesebre, sin duda, del Rey de Reyes, del Señor de la historia y los tiempos, de Cristo resucitado, del mismo Cristo de ayer, de hoy y de siempre. Y otro punto, que ya te digo, son tantas cosas importantes. Ahí en esa basílica está la cueva donde San Jerónimo escribió o tradujo la Biblia del arameo y el griego al latín. Ahí bajamos a esa cueva, ahí está el altar, ahí se realizan misas, y ahí él tradujo la Biblia. Se demoró muchos años. Y para todos ustedes, amigos y amigas, que quieran pues un poco ver las imágenes, las fotografías que tanto Rosita como Marisa han traído de este peregrinaje a Tierra Santa, les invito a que accedan a nuestra página de Facebook. Todos aquellos que usen Facebook, encuéntrenos bajo las 3 palabras Radio Católica Online. Y podrán encontrar alguna de estas fotos que evocan a algunos de estos lugares. Así que de esta forma vamos terminando este segmento a la manera de Cristo, un segmento especial, haciendo este recorrido imaginario con 2 testigos presenciales. Gracias, Rosa, gracias, Marisa, gracias a ambas por compartir estas experiencias con nosotros. Si tú quieres ayudar para que este programa siga saliendo al aire y llevando siempre un mensaje de esperanza, llámenos al teléfono 561-371-0496. Gracias y bendiciones. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación. This is WWRE, Lakewood, West Palm Beach, 1380 y 96.9. Radio Fiesta. Solo éxito. Una estación de Glaze Media Group, líder en español.